Bueno, no sé si vais teniendo ya un poco una idea de lo que es el ARN. Va saliendo. No sé si tengo por aquí el mando. Ah, no, me lo han robado. Bueno, no pasa nada. Ah, mira, por aquí baja. No pasa nada, tranquila. Bueno, vais pillando un poco, ¿no? Que manda mensajitos, que es una forma de leer el ADN, de generar proteínas. Muchas gracias. De regular la actividad de las células. Todo esto yo creo que vamos creándonos una idea. Pero también hay que decir, obviamente, que el ARN es necesario para nuestra vida y necesario para el trabajo de los laboratorios, pero también el ARN es el protagonista de algunas de las historias más chungas de la humanidad y de nuestras peores pesadillas. Porque virus, por ejemplo, como el SARS-CoV-2, el causante del COVID-19, ¿os acordáis del COVID, no? No se le ha olvidado a nadie. Su material genético es ARN, también el virus de la gripe, causante de grandes pandemias como la de 1918, mal llamada la española, o de, por ejemplo, la gripe aviar, que está subiendo el precio de los huevos muchísimo y que también tenemos que estar muy atentos a lo que pueda pasar, no solo con la fauna, sino también con los seres humanos, o una pandemia muchas veces olvidada y que sigue activa, que es la pandemia del VIH, porque el virus causante del SIDA también es un virus de ARN. Pero igual que el ARN puede ser el que genere nuestras peores pesadillas, también es una herramienta terapéutica, porque gracias a usar el ARN como herramienta pudimos salir tan rápido, entre comillas, porque salimos rápido de la pandemia gracias a la tecnología de las vacunas de ARN. Pero no solo eso, sino que también el ARN se está convirtiendo en una herramienta para luchar contra otras dolencias como las enfermedades cardiovasculares. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, en la siguiente mesa redonda, titulada Vacunas y terapias del futuro, el poder del ARN, donde vamos a hablar del ARN no solo como herramienta en el tratamiento de enfermedades, sino también como diana y qué podemos esperar del ARN en las próximas décadas en torno a mejorar nuestra salud. Y para esta mesa redonda, pues voy a pedir que se suban a estos asientos de aquí los doctores Luis Enjuanes, Purificación Fortes y Estanislao Nistal. Gracias, María José. Podéis tomar asiento. Como queráis, como queráis. Yo aquí para teneros controlados. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí a los tres y voy a presentaros uno a uno. Primero tengo aquí a mi lado al doctor Luis Enjuanes, que es profesor de investigación del CSIC, es director del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, del CNB-CSIC, y tiene más de 4 décadas de estudio en el campo de la virología, tanto en España como en Estados Unidos. Tengo también a Purificación Fortes aquí. Puri, vale, Puri. Puri Fortes, que es bióloga e investigadora principal en el CIMA de la Universidad de Navarra, donde dirige el programa de Biología y Terapia de ARN. Y tengo allí a mi derecha al fondo a Estanislao Nistal, que es profesor e investigador en el Instituto de Medicina Molecular y Aplicada en la Universidad CEU San Pablo, donde dirige el grupo de Virología e Inmunidad Innata. He resumido mucho vuestros currículums porque todas las personas que se van a subir aquí tienen currículums muy largos, muy largos. Y lo primero que quería, igual que en la mesa redonda anterior, sí que me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros y vosotras cuáles son vuestras principales líneas de investigación, sobre todo en lo que está relacionado con el campo del ARN. Así que, ¿quién quiere empezar? Estanislao, que está muy lejos por ahí. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias. Es para mí un honor estar aquí hoy y, bueno, pues además con dos personas a las que admiro muchísimo en mi vida científica y personal. Y, bueno, pues en parte muchas de las cosas que el profesor Enjuanes y algunas de las cosas que aprendí con Puri, de mis maestros, pues me han llevado a tratar de seguir indagando en el mundo de los virus. Hay más virus más allá de la gripe y del SARS coronavirus 2. Y en mi caso, pues desde que comencé mi tesis, pues mi pregunta iba más allá de qué virus concreto y sí más en cuanto a qué tienen en común los virus para inducir nuestra respuesta inmune. La base molecular de la inducción de la respuesta inmune tiene una base de ácidos nucleicos. Ahí es donde empiezan muchos de los problemas y en concreto el ARN
en las estructuras virales o el ADN en las estructuras virales de virus de ADN, cómo somos capaces de reconocerlo o de no reconocerlo, porque en algunas situaciones no tenemos que reconocer lo nuestro. Entonces, ese es un poco el origen y el interés de mi laboratorio. Y por otro, cuando ese material génico, cuando ese ARN o ese ADN es capaz de desencadenar la respuesta inmune, cómo somos capaces de controlarlo y si el control de la inflamación se puede realizar o cómo los virus lo hacen o cómo nosotros lo podríamos realizar para que esa inflamación no resulte en la muerte o en la patología que todos conocemos cuando nos infectamos. ¿Y en tu caso, Puri? Bueno, pues en mi caso, por cierto, gracias, estoy súper bien rodeada, ¿no? En mi caso, en mi laboratorio y el departamento somos unos súper frikis del RNA, o sea que, así resumiendo un par de cosas que hacemos en el laboratorio, la primera lo que hacemos es abrir una célula tumoral, rebuscar a ver si encontramos un RNA que ayude a crecer al tumor. Cuando lo hacemos lo estudiamos con mucho cuidado para ver cómo funciona y luego intentamos cargárnoslo. O sea que estudiando el RNA podemos desarrollar terapias contra el tumor, ¿vale? Pero estos son RNAs que están dentro de la célula, dentro de nosotros mismos. Otra cosa que hacemos, la segunda, que suena un poco loca, es que nos inventamos RNAs que no existen y que tienen una función particular. Y lo hacemos así, es muy sencillo. Lo hacemos como con evolución de las especies, no os asustéis. Cogemos un tubo y ponemos ahí 1000 millones de RNAs distintos. Al azar un poco. Al azar, totalmente al azar. Seleccionamos aquellos que hacen un poquito una función que nos interesan. El resto, ahí se quedan, y los que hacen un poco esa función los cogemos. Dejamos que tengan miles de millones de hijos, con lo cual tenemos una nueva población y a esa población le volvemos a rebuscar los que cumplen la función que queremos. Unos hijitos que también han podido mutar un poco, tener cambios. Efectivamente, con lo cual el RNA, que es una maravilla que esto se puede hacer, va evolucionando como si fuera una especie y al final seleccionamos o los que han tenido muchísimos hijos, que eso también nos pasa, desafortunadamente, ¿no? O los que cumplen la función que estamos buscando y eso lo aplicamos a una terapia. ¿Y en tu caso, Luis? Bueno, en mi caso, como soy más mayor que esta juventud, he trabajado con varios virus, pero lo que comente aquí casi lo limito a la última etapa que he desarrollado en España, que es con coronavirus. Yo llevo trabajando con virus unos 45 años y con coronavirus 30 y tantos, porque un día se me ocurrió cambiar el tema de trabajo y me dediqué a los coronavirus. Soy uno de los coronavirólogos más mayores del mundo. O sea, estoy entre los 10 más viejos de esto. Entonces, estoy cambiando todo lo que me había preparado a decir. Lo difícil al trabajar con un virus es que tiene muchos genes y cada uno le confiere unas propiedades. Entonces son muy poco accesibles si tú no los puedes manejar genéticamente. Quiero decir, si tú no puedes construir el virus o cambiar los genes o parte de los genes, pues nunca puedes llegar a triunfar en el mundo este. Entonces, cambiando lo que me había preparado, una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida ha sido construir un virus genéticamente. Quiero decir, no es que fuéramos a un paciente, se había infectado, le sacamos la sangre y aislamos el virus. No. Es el virus que tiene, por ingeniería genética, reconstruirlo. Y la verdad es que, por decirlo así llano, eso lo que te da es mucho poder. Porque claro, al tú poder cambiar cada nucleótido de un virus, le cambias las propiedades. Estás haciendo preguntas que son absolutamente precisas. ¿El gen tal le confiere virulencia o no? Entonces, gracias a eso, a mí me han dado muchas cosas así en Estados Unidos de reconocimientos y
Y la verdad es que desde el punto de vista práctico, pues eso ha sido muy importante. Entrando en un tema más técnico, los coronavirus son unos virus que son RNA, que tienen el genoma más grande que se conoce para un virus RNA. Son terriblemente complejos y hay que poner en marcha la tecnología y ver el papel de cada gen. Pero eso ahora ya lo podemos hacer en el laboratorio. En un momento éramos los únicos en el mundo, pero luego vino otro colega muy listo de Estados Unidos, Ralph Baric, y él también lo consiguió 3 meses después, con una técnica muy complicada. Ralph Baric era un tío muy listo, pero era demasiado listo, era tan complicado, mientras que nuestra tecnología estaba al alcance de todos los españoles. Eso lo podían reproducir en cualquier otro laboratorio. Y aclararle a la gente que coronavirus, que hay muchos, que mucha gente se piensa el coronavirus y piensa en el SARS-CoV-2, pero que hay muchos tipos distintos. Bueno, como siempre improvisamos, siguiendo lo que tú dices, sí. Los virus, y desde luego los coronavirus, son específicos de especie. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un coronavirus de los gatos, otro de los perros, otro de las personas, etcétera, etcétera. Y entonces no se suelen pasar de una especie a otra, a no ser que pasen cosas que luego, si tengo tiempo, os contaré. Eso lo que permite es el cambio de especie de un virus. Hay muchos virus que los tienen los animales, por ejemplo, los murciélagos, y a ellos no les hacen nada. Pero si se pasan a los humanos, nos matan. Esos cambios de especie pues suelen ser terribles para nuestras cosas. Cambiando... Ay, perdona. No, di tú. Cambiando de tema ahora y entrando un poco en cuestiones más de debate y otros temas, quería preguntarte, Puri, con respecto a lo que ya había dicho en la introducción, que a día de hoy la ARN no solamente lo podemos usar como herramienta, como en las vacunas, sino que también como puede ser una diana terapéutica. Claro, o sea, yo estoy convencida que la medicina del futuro, en parte la diana va a ser un RNA porque es muy sencillo, ahora os voy a explicar, ¿no? Por ejemplo, en la medicina de nuestros abuelos no sabíamos muy bien cómo era el cuerpo, ¿no? Y entonces la planta, yo qué sé, el sauce te quitaba dolor de cabeza, pues no tenías ni idea de cómo lo hacía, pero pues toma sauce, ¿no? Luego vino una época en la que empezamos a entender que somos como una especie de máquina, como vimos antes, formada por montones de proteínas, ¿no? Formada por montones de piezas, se estropea una pieza de una forma muy simple y tienes una enfermedad. Entonces, mucha de la medicina moderna, la que se está desarrollando hoy en día, lo que son es un poco como tornillos que van a arreglar esa pieza pequeña que se ha estropeado en tu máquina. ¿Vale? Entonces es una medicina muy complicada, pero que está funcionando muy bien. Pero lo increíble es que el RNA es la madre de las proteínas. Entonces, si desarrollamos un fármaco que interacciona con el RNA, y esto es muy fácil, para decirle, no hagas esa proteína que está mal, haz esta otra, o haz un poco más, o haz un poco menos, podemos, con esa terapia, que es relativamente simple, podríamos curar muchísimas enfermedades. ¿Y se está usando en alguna ya? Hoy en día esto está en la clínica para alguna enfermedad rara de las que hablábamos antes, ¿no? Hay alguna atrofia, por ejemplo, unos niños que pues no pueden mover los músculos, no pueden caminar, al final no pueden respirar, acaban muriendo, y al pincharle esta terapia que va contra su RNA, acaban levantándose y caminando. O sea que es impresionante. Y esto que se puede hacer con una enfermedad rara, ¿qué enfermedad queréis curar? Viniéndome muy arriba, ¿qué queréis? ¿Curar el cáncer? ¿Y por qué no lo hemos hecho ya? Si funciona tan bien. Pues porque nos falta el último paso, y eso aún no lo hemos conseguido. Y es que estas moléculas son un poquito grandes y no entran dentro de la célula. Entonces, en cuanto consigamos abrir esa puerta, buscarles una llavecita, buscarle una entrada. La llave, que llevamos ya años intentándolo, pero yo creo que lo vamos a conseguir con un poco más de tiempo
y dinero, claro. Eso siempre, eso lo oiremos mucho hoy. Y yendo otra vez al tema de los virus, las vacunas, Stanis, tú antes hablabas de que hay más virus, ¿no? Más allá de la gripe, de los coronavirus, del VIH. Entonces, ahora mismo, ¿cuáles serían los grandes retos vacunales fuera un poco de la agenda, del trending topic, ¿no? ¿Cuáles serían esos grandes retos? ¿Cuáles pueden ser las vacunas que estáis buscando y que además el ARN podría ayudarnos? Bueno, yo creo que uno de los grandes retos es la vacuna del VIH, no tanto desde el punto de vista anticuerpo, por el reto que supone la evolución del virus y tratar de tener una posibilidad de entrar a neutralizar el virus, sino desde el punto de vista de las vacunas como Marga del Val desarrolló, ¿no?, en su tiempo, vacunas basadas en la inducción de la respuesta T, la respuesta T celular. Pues creo que hay una vía de salida o por lo menos una vía esperanzadora para el VIH. Y luego, pues una de las cosas que yo creo que pasan desapercibidas, pues vimos todos como cuando la humanidad se pone manos a la obra, pues es capaz de hacer grandes cosas, ¿no? El desarrollar todas las cosas que se comenzaron y que sirvieron para avanzar de manera muy rápida. Pero y también la sociedad que estamos viendo, ¿no? Todo el reto de personas que arriesgan su vida para tener una vida mejor para sus familias, ¿no? Se tiran al mar y arriesgan a su vida. Pues muchas veces vienen de países donde hay enfermedades endémicas que van más allá del SARS-CoV-2, la gripe, les afectan la tuberculosis, por ejemplo, les afectan virus diarreicos en lugares donde no hay agua potable o donde el agua no está suficientemente tratada. Sabemos que algunos de esos virus son virus de ARN, por ejemplo, pues, los norovirus, por ejemplo, los astrovirus son virus de ARN, y algunos de ellos, bueno, pues pueden tener una complejidad más grande a la hora de cultivarlos, a la hora de estudiarlos, pueden tener una variabilidad muy grande también en cuanto a los serotipos para los cuales hay que desarrollar una vacuna, pero son enfermedades que están matando a cientos de niños cada año. ¿Vale? Y es algo que no sale en las noticias, ni en el WhatsApp, ni en el Twitter, ni en el TikTok de turno. Y es algo que como sociedad, yo creo, a mí me duele personalmente. Yo te iba a hacer esta pregunta más adelante, pero aprovecho que has sacado ese tema, y es el tema de la vacunación en países en vías de desarrollo, que obviamente los retos no son lo mismo, por ejemplo, las cadenas del frío no se pueden mantener igual. Entonces, en este caso, desde la ciencia, ¿qué se puede hacer para mejorar esa llegada de estas vacunas y también si estas de ARN pueden contribuir? Bueno, pues ahí Luis ha hecho un trabajo muy bueno en el desarrollo de virus con, más allá del RNA mensajero, hacer otra estrategia de hacer vacunas RNA más allá del mensajero, por ejemplo. Y Puri ha estado mencionando una cosa también muy importante, que es cómo hacer un vehículo para ese RNA mensajero que sea más estable, que aguante entre 4 y 8 grados, por ejemplo, o que tenga una capacidad más grande, que también lo ha comentado, que pueda vacunar varios serotipos al mismo tiempo, por ejemplo, frente a un virus, o tener una vacuna que me valga, por ejemplo, pues igual que la de la polio, para protegerme frente a tres virus de polio distintos, o en la gripe, por ejemplo, también dos subtipos H1N1, H3N2 y B, o aquello que nos pudiera servir, empaquetar varias cosas a lo mejor para que allí donde llegue la vacuna pudiera llevar una vacuna para proteger de las enfermedades más importantes que pueda desarrollar un niño. Eso, una cosa es el vehículo, cómo mejorar los liposomas, cómo hacerles más afines o más grandes y mejor captables, más allá de la tecnología de BioNTech, o de la que pueda estar teniendo Moderna o otras compañías que estén desarrollando estos RNA mensajeros. Otro aspecto es algo que comentaba al principio, ¿no? Cómo modificamos el RNA mensajero para prevenir, por ejemplo, que tenga estructuras secundarias que puedan inducir la inmunidad innata y conducir a una reactogenicidad muy grande o a una activación de la respuesta inmune muy grande, y que esas vacunas sean reactogénicas y que generen también desconfianza en la gente para ver si por lo que me están poniendo me está dando mucha reacción. A lo mejor pues eso es bueno, es malo, pues algo que sea controlable, definible. Y otra, por último, cómo controlar ese RNA mensajero para que sea muy efectivo cuando se quiere convertir en mensajero, cuando se le pone el CAP
o cuando se le pone los UTRs, las secuencias que van aguas arriba o aguas abajo de la secuencia codificante, bueno, pues cómo hacer de esas secuencias algo que sea más estable y que haga, que permita la expresión de esa proteína de una manera fiable, controlable, en células presentadoras, las mejores células presentadoras que podamos tener para inducir esa vacunación, la mucosa, que es un trabajo también que Luis siempre comenta, ¿no? Y ahora le voy a preguntar a Luis, además. Bueno, pues todas esas mejoras que están llegando, pues yo creo que pueden hacer que la vacuna, cuando se también permita que la tecnología se pueda producir en los países donde está el problema, pues yo creo que pueda facilitar todas estas cosas. Luis, volvemos a los coronavirus y en tu grupo estáis desarrollando una vacuna contra el COVID y quería preguntarte qué estrategia sigue, qué características tiene esa vacuna y en qué es diferente de otras vacunas, pues por ejemplo, que podamos conocer más. Bueno, hacer una vacuna es una cosa que en principio es muy fácil. Lo que hay que hacer es atenuar el virus. Un virus atenuado es una vacuna, porque lo puedes administrar y entonces entra en el organismo, te inmuniza, pero como está atenuado no te causa enfermedad. Entonces hay miles de tecnologías para atenuar un virus y conseguir que te inmunice. En la antigüedad, ¿qué hacían? Pues pasaban un virus humano en células de pollo, el virus se adaptaba a las células de pollo y ya luego no infectaba bien a los humanos. Entonces se lo volvían a pinchar a los humanos como vacuna. Como no crecía bien, pues vacunaba, pero no le producía enfermedad. Ahora los tiempos han cambiado. Entonces hay que utilizar principios más finos. Nosotros, como he dicho antes, una de las suertes que tuvimos fue en poder sintetizar por ingeniería genética el virus y quitarle genes unos a uno. Claro, si llevas 30 y tantos años como yo, ya sabes un poco lo que hace cada gen. Entonces, la vacuna actual que nosotros tenemos, en esa hemos quitado de los 30 y tantos genes que tienen los coronavirus, hemos quitado 7 para empezar. Con esto lo hemos atenuado por ingeniería genética, quitándole 7 genes que sabemos que lo atenúan en su conjunto. Esa es una vacuna que es muy útil por una razón. Sigue siendo no un virus porque no se puede propagar, eso lo hace muy seguro. ¿Qué quiere decir que no se puede propagar? Que infecta una célula, se amplifica dentro, pero no sale de la misma. Una cosa que no se propaga ya no es un virus. Nosotros le llamamos un replicón RNA, que quiere decir una cosa que se replica, se autoamplifica, eso le da mucho valor, porque tú pones 1 microgramo y hace 1000. Mientras que otras vacunas, por ejemplo las actuales de Pfizer y Moderna, que bendito sea que las sacaron pronto, han sido muy útiles a la sociedad, han salvado muchas vidas, pero esas, ojo, yo estoy muy agradecido, yo me he vacunado 6 veces ya y ahora la semana que viene he pedido ya para vacunarme la 7ª vez, pero les tienen muchos defectos, porque está basada en un único gen. Un único gen que codifica una molécula de RNA mensajero, codifica la proteína S, la que sale del virus, ¿no?, por fuera. Pero metes 1 microgramo y 1 microgramo que tienes no amplifica nada y está basada solo en una proteína. O sea, tú lo que planteas es que tú introduces esa vacuna y aunque sea una cantidad pequeña, eso pueda replicarse dentro del cuerpo. Claro, lo nuestro se llama un replicón, que se replica, por tanto se amplifica más de 1000 veces y además no produce una proteína, produce muchas más. No deja de ser un RNA. Lo voy a decir en inglés porque si no lo se decía en castellano casi. Es propagation deficient, ¿lo habéis entendido? No se propaga. Como un perro esterilizado, vamos. No se propaga, pero se amplifica sin salir de la célula y eso le da una potencia muy grande. Y luego hay otra cosa, yo os digo con toda sinceridad, estoy improvisando. Todo esto la gente pues desconoce cosas que son muy facilitas, pero las vacunas de Moderna y Pfizer, que vuelvo a insistir, le estamos muy agradecidos todos, yo el primero, salvado muchas vidas,
esas vacunas las damos intramuscularmente. Y cualquiera que sepa algo de inmunología, los virus respiratorios entran por arriba y bajan por la tráquea y van a los pulmones. La inmunidad hay que inducirla aquí. La vacuna hay que darla aquí. Que tú des la vacuna en el hombro o en el pompis, eso pierdes el 90% de la potencia de la vacuna. Para virus respiratorios hay que inmunizar en el tracto respiratorio. Dios mío, si la vacuna que da esta gente de Pfizer y Moderna hubiera dado por la vía respiratoria, estaríamos muchísimo mejor. Todos sabéis que nos tenemos que inmunizar todos los años, primero porque el virus cambia, pero segundo porque la potencia de la inducción de inmunidad en mucosas no tiene nada que ver con la inducción de la inmunidad sistémica. La inmunidad sistémica, cuando a mí, yo que ya soy un poco mayorcito, hace muchos años me dieron la vacuna de la polio, de la viruela, y hoy en día me vacunaron una vez, pero estoy vacunado todavía 60 y tantos años después. Con las vacunas de la gripe o la vacuna de los coronavirus, la vacuna nos dura, es inmunidad en mucosas. Mucosas son las partes del organismo abiertas al exterior. Mucosas respiratorias, mucosas entéricas, mucosas oculares, bucales. Todas esas zonas, la inmunidad se induce solamente de forma local. De manera que vosotros ahora diréis, Dios mío, si lo que dice este tío es verdad, estamos perdiéndonos todo. Es que si yo quiero protegerme frente a un virus respiratorio, tengo que inmunizar el tracto respiratorio, no pincharme en el hombro. No quiero confundir, vuelvo a insistir, las vacunas de esta gente de RNA que no se replica y que encima nos las dan en el hombro, pues aprovechamos el 10%, que bendito sea, que nos viene muy bien. Pero todo eso lo tenemos que arreglar. Quiero decir que, como pasa siempre en la ciencia, se hacen inventos muy buenos, pero hay que mejorarlos. Sí, que ahora nos ha servido para salir del paso, ¿no? Y ahora queda oye, vamos a mejorar esto para que nos inmunice más tiempo y sea más efectiva. Sí. Y vosotros diréis, ¿y por qué estas compañías no lo han hecho ya? ¿Es que no lo saben? Bueno, que si lo saben, mejor que yo. Yo, como soy mayor, lo sé antes que ellos, pero ellos también lo saben. Lo que hay que hacer es cambiar la vía de administración. Las cosas que, por ejemplo, para virus respiratorios, insisto, hay que dar el virus oralmente, intranasalmente, por ejemplo. Y diréis, ¿y por qué no lo hacen? Pues porque si te dan un virus intranasalmente, una vacuna intranasal, pasa cerca del cerebro antes de pasar al tubo respiratorio y demás, y no la han probado la seguridad por esa vía. Y a eso se le tiene miedo. Claro. No quisiera, esto no lo tenía previsto, la vacuna de la gripe, en tiempos la daban por vía respiratoria, pero luego pararon de darla. ¿Por qué? Porque habían algunos casos, muy pocos, que producía parálisis hemipléjica semilateral, es decir, que te producía una parálisis de 3 meses, que luego se te iba ella sola, pero a la gente le entró miedo y prohibieron darla de esa forma, y se hacía de forma inyectable, pues por el hombro, como nos las han puesto a todos. Eso ahora está cambiando, ya la vacuna de la gripe han cambiado la formulación, etcétera, etcétera, y ya la dan por vía respiratoria. Vamos, a mi nieta se la han puesto por vía respiratoria. Pero estas cosas sencillitas que todos entendemos, pues con la vacuna de Pfizer y Moderna no están. ¿Por qué? Si lo saben mejor que nosotros, porque no han hecho los experimentos, eso lo han hecho, todavía no lo han publicado, para hacer la prueba por vía intranasal, no por vía intramuscular. Y fíjate el hecho de que esto se conoce esta vía, que es algo que tienen disponible. Fijaros que yo que hago muchas referencias cinéfilas, hay una película que seguramente habéis visto, la de Contagio, que es sobre una pandemia que tiene ya, creo que tiene 15 años esa película, y está muy bien planteada esa película. Y al final la vacuna de hecho es intranasal la administración. Bueno, quiero salir del tema vacunas para virus para ir a otro que también es fascinante, que es
vacunas de ARN contra el cáncer, que tú, Puri, que sabes mucho de ese tema, ahora mismo es algo que se está planteando, incluso se está haciendo, ¿no? Es verdad que las vacunas de Pfizer y de Moderna tienen limitaciones, pero es una pasada de la tecnología. O sea, es verdad que el coronavirus fue terrible, pero permitió el desarrollo del RNA y del lípido que lo rodea, que funciona como vacuna, y eso lo sabemos todos, ¿no? Ahora, lo que tuvieron mucha suerte estos señores que trabajan en virus, es que es muy fácil hacer vacunas contra algo que es muy raro, ¿no? Un coronavirus no se parece en nada a nosotros y en realidad la vacuna lo que hace es decirle a tu cuerpo, ataca a eso que tiene pinta de coronavirus, ¿no? Es lo único que hace. Entonces, claro, cuando vas a hacer una vacuna contra el cáncer, genial, ahora tienes el lípido y tienes el RNA, pero el cáncer es algo que crece dentro de nosotros mismos, entonces comparte nuestro genoma y entonces es casi idéntico a nosotros y no podemos hacer una vacuna contra nosotros mismos. Entonces, ¿qué se hace? Pues están haciendo, voy a nombrar dos cosas. La primera es, bueno, claro, como el cáncer tiene mutaciones, vamos a estudiar cada una de estas mutaciones y vamos a hacer una vacuna contra eso. Esto es lo que está en ensayos clínicos ya probándose. Y está funcionando relativamente bien, pero cada persona va a tener una vacuna solo para ella. O sea, vacuna personalizada. Una vacuna individualizada. Después de 3 meses estudiando el tumor de este paciente, vas a utilizar la tecnología que vacunó a todo el universo para vacunar solo a esta persona. Perdona, eso... para que se lo aclare al público, porque esto sí que es cosa que en general conoce poco el público, que las vacunas contra el cáncer no son preventivas, que son vacunas para tratar a personas que ya tienen el cáncer. Sí, eso es cierto, es para tratar a personas que tienen el cáncer o preventivas en casos especiales, te han quitado un tumor y quieres prevenir que aparezca uno nuevo, o eres una persona de tantísimo riesgo que ya te vamos a ir vacunando porque es muy probable que vayas a tener un tumor, ¿no? Estos serían los dos casos, ¿no? Pero es verdad que tienes un tumor, se estudian las mutaciones y 3 meses después puedes tener una vacuna para esa persona, para ese tumor. Esto es impagable por un sistema público. Se podría plantear, por ejemplo, un caso muy típico de personas que tienen predisposición al cáncer son las mujeres que tienen esta variante génica, el BRCA, para el cáncer de mamas, que predispone al cáncer de mama y que, claro, muchas veces a partir de los 40 años tienen que sufrir una cirugía, quitarse las glándulas mamarias, ovarios. Claro. ¿Se podría diseñar una vacuna? Pero en ese caso no sabes qué mutaciones va a tener el tumor para hacer la vacuna contra esas mutaciones, ¿no? Otra cosa que estamos haciendo en el laboratorio, ya veréis que yo también soy muy de evolución, es lo siguiente. ¿Me das 2 minutos? Sí, todo y es tuyo. Que cuando un tumor crece, en el fondo, al principio de todo, el tumor lo pasa fatal. No es algo que nos guste, porque siempre estamos en contra del tumor, pero tenéis que pensar que es unas células que empiezan a crecer, no tiene comida, no tiene oxígeno, no tiene agua, hay un sistema inmune que le está atacando. Entonces, la mayoría de ellos mueren porque no van a ningún sitio. Los que sobreviven han tenido que evolucionar para ser un poco una especie distinta dentro de nuestro propio cuerpo. Han tenido una selección natural. Han tenido una selección natural y por eso precisamente lo que estamos buscando es las cosas que han tenido que producir dentro de esa evolución para hacer vacunas con eso. Como el resto del cuerpo ha podido comer todo el rato y respirar todo el rato, no ha tenido esa evolución y entonces así podríamos hacer vacunas contra el cáncer que sean un poco más generales. Pero esto todavía está en estudio. Bueno, pero se está estudiando, ¿no? Es una posibilidad que se abre para el futuro. Sí. Y quería preguntarte, Stanis, claro, muchas veces, ahora que estamos hablando también de medicina, incluso del futuro, vemos titulares que dan a entender que ha salido alguna tecnología que permite curar alguna enfermedad o que es una panacea, pero eso luego no llega. ¿Estamos más ante una comunicación exagerada o también en algunos casos ante sí que se ha logrado esto, pero no llega a aplicarse? Bueno, esto es algo también que lo he aprendido a lo largo de los últimos años, cómo transmitís la información.
y cómo usas un gancho para que alguien lea tu noticia o te clickbait. escuche, ¿vale? Entonces, muchas veces en esas palabras que se usen, muchas veces te da vergüenza que los titulares que se ponen, ¿no? Porque dices, jo, yo no he dicho eso, o es que realmente lo que estoy probando no es exactamente eso, pero es la manera que yo lo he entendido después de los años, el cómo tratar de que una persona se interese por ese tema, que es algo que le preocupa y algo que puede entender que es importante, y que estás metiéndote a través de tu titular en la mente de la otra persona y diciendo, ves, esa pregunta que tú te estás haciendo, te la pueden estar respondiendo con lo que pone aquí debajo de este titular. Es así, ¿vale? Es lo que en el mundo periodístico es la estrategia, ¿no? Y luego yo creo que lo que hay que tener más cuidado es en cómo se desarrolla el mensaje que viene después. Y muchas veces, bueno, pues también por... no voy a decir por intereses, sino por la idea, por el entusiasmo que se pueda tener cuando se desarrolla algo, pues al final siempre la pregunta es, bueno, ¿pero esto alguna vez va a llegar? Y hombre, pues sí, puede llegar, claro que sí. Y este paso que hemos hecho, pues es un pasito más adelante. O esta estrategia que estamos proponiendo, pues mira, está solucionando algo que lleva igual 10 años que no se está resolviendo. O lo que estaba diciendo ahora Puri, ¿no? Tengo un tratamiento personalizado, pues a lo mejor te propongo algo que ya no es personalizado, sino que vale para pues, un grupo de personas que tienen un cierto tipo de mutación en el tumor, y esto va a ser para todas ellas, ¿no? ¿Lo vas a curar? Pues no, pero esta estrategia que estás proponiendo que va a llegar a más gente. Entonces, en esa labor de comunicación, que es muy importante que hace el periodismo, y en el interés en preservar, ¿no?, el mensaje original y lo que se está haciendo, que es dificilísimo y yo lo entiendo, pues es yo creo que donde pues cada vez se está trabajando mejor, y pues también el interés de la sociedad en tratar de entender mejor, pues yo creo que es lo que está haciendo que se avance más rápido en este sentido. Sí, quizás es una mezcla, ¿no?, de que hace falta todavía más cultura científica, que la gente entienda que cada persona que está haciendo investigación lo que pone es un granito de arena o una pieza del puzzle, ¿no? Y a la vez también que los científicos y científicas muchas veces sepamos vender también lo que hacemos, ¿no? Sí, mira, una de las cosas que con mis alumnos yo trato de hacer es... Yo era un niño tremendamente tímido, o sea, me daba miedo muchas veces, siempre me ponía atrás, me daba pánico, ¿no?, estar enfrente de la gente. Y yo como veo el que podemos hacer ciencia, para mí es un regalo, o sea, es un premio, has tenido una suerte de la leche, pero de verdad, o sea, de las múltiples cosas que te han pasado en la vida, lo que es tu pasión, lo puedes hacer. Entonces, si estás ahí y tienes la sociedad, el Estado ha pagado tu educación, se ha tirado unos cuantos años haciendo que pases primaria, secundaria, el bachillerato, la carrera, has hecho la tesis, eso es un montón de inversión. Tienes una pasión, alguien ha apostado por ti, no puedes ser tímido, o sea, tienes que lanzarte al ruedo y tratar de explicar a la gente, ¿vale? Puedes mejor o peor, pero tienes que tratar de explicar lo que haces, y que lo que haces es útil, que vale o para un descubrimiento primigenio que ayude a avanzar, o bien algo que sea translacional, pero lo que haces vale para algo, y tienes que dedicarle tiempo a explicar a la gente lo que haces. Sí, yo creo que lo bueno que hoy, los que estáis subiendo a este escenario, todos sois personas que habéis hecho esto, que estáis acostumbradas a hacer comunicación científica, y que es muy, muy de agradecer. Y siguiendo con esta estela un poco de ya no solamente de la ciencia en sí, sino de cómo gestionarla, yo quería preguntarte, Luis, todo el tema de si crees que en España actualmente hay suficiente colaboración entre el mundo de la investigación pública y el mundo de la industria. Bueno, hay bastante colaboración, pero hay que tener en cuenta una publicación que leí yo hace por lo menos 40 años en la revista Nature, una revista muy importante. Cuando tú estás investigando, el descubrimiento inicial es una cosa que cuesta muy poco dinero. Es cuestión de la creatividad de una persona, la idea que haya podido tener. Eso es creatividad y cuesta muy poco, como decían en la revista Nature. Pero después tienes que hacer
un desarrollo de este descubrimiento, y entonces lo haces en ensayos preclínicos, quiere decir en ensayos con ratoncitos, hámsters, incluso con monos macacos, que eso ya está más complicado. Lo de los ratoncitos y los hámsters, pues todos los laboratorios tenemos financiación para hacer frente a eso, ensayos preclínicos. Ya con monos macacos la cosa se complica porque no hay en disposición de los mismos. Pero luego vienen los ensayos clínicos. Y ensayos clínicos en nivel 1, 2 y 3. Con humanos ya. Eso implica con humanos. Y aquí la cosa ya ha cambiado. Claro. Los niveles de financiación, por ejemplo, para las vacunas de coronavirus, implicaban pues 2.600 millones de dólares para poder completar los ensayos clínicos. Tener en cuenta que los ensayos que se han hecho ahora con las vacunas de los coronavirus implicaban a 40.000 personas que tienen que ir al hospital, que tienen que tener un seguimiento, los médicos cobran, etcétera, etcétera. Eso es lo que es muy caro. Claro. Eso es otra dimensión. Entonces, a partir de ahí, los que mandan no son los científicos, son los economistas. Y esto nosotros lo vemos. Nosotros hemos publicado hace 4 semanas nuestra vacuna para el SARS-CoV-2 en una revista estupenda de Estados Unidos, de la National Academy of Science de Estados Unidos, pero aquí llega un punto que o coges una multinacional de las de verdad, no estamos hablando de una compañía farmacéutica de las que normalmente tenemos aquí en España, y el del gobierno. Lo que ha pasado con las vacunas que se sacaron en Estados Unidos, la de Pfizer y Moderna, iban con unas multinacionales muy poderosas, pero además el gobierno metiendo ahí miles de dólares. Y entonces eso, pues ya podéis ir razonando que al final, para hacer ensayos clínicos fase 1, es posible porque implica a 20 o 40 personas. El primer ensayo en humanos hay que medírselo con cuidado. Fase 1, probar la seguridad, no vaya a ser, ¿no? que, claro, que no sé, el ensayo clínico primero no se mide la eficacia de la vacuna, se mide que no haga mal, que no haga daño. Cuando ya se ha probado que no hace daño, viene el 2, ahí se aumenta a 400 personas, y si la cosa sale bien se pasa al 3, que puede implicar, como ha pasado, a 40.000 personas. Eso la verdad es que es mucho, pero puede ser 10.000, 20.000 y tal, y eso cuesta miles de millones. Entonces, lo que se necesita no son buenos científicos, como a lo mejor podríamos ser nosotros, se necesitan buenos economistas. Claro. Y lo que obliga, y esto es una cosa que yo siempre trato de decir, es que desgraciadamente países como España, que están ya muy adelantados, debemos estar muy orgullosos. España tiene unos científicos fabulosos, pero no hay más remedio que ser muy selectivos con los proyectos que se financian, porque el gobierno español no tiene una capacidad de financiación de muchos proyectos. Eso a veces duele porque el dinero no llega a la mayor parte de los científicos, pero es que es una necesidad, que es lo que hacen en otros sitios que apuestan muy fuerte por algún proyecto en concreto. Yo lo he leído, lo habréis visto en la prensa esta misma semana, y en el Reino Unido se han propuesto hacer un proyecto, no entro en detalles, que es bárbaro, pero quieren solo un proyecto, pero sí, quieren que triunfe. Y están soltando ahí la pasta a punta pala. Ahora que hablas del dinero, ya para cerrar, que tenemos que irnos al descanso, quería preguntarte a ti, Puri, si crees que hay que fomentar que se potencie la investigación pública o los centros públicos, sobre todo para esas enfermedades muchas veces que a la industria no le interesa investigar porque o son muy raras o son tratamientos carísimos. Mira, es una historia un poco distinta a lo que estaba comentando Luis. El otro día estaba hablando con el investigador que desarrolló esta terapia para los niños que no podían moverse y se curaron. Bueno, pues tiene una terapia
para otra enfermedad rara en la que hay 300 pacientes. Funciona, en todos los experimentos que ha hecho él, funciona súper bien. No ha encontrado ni una sola empresa que quiera seguir con ella. Pero en este caso no tendría que probar 20.000 pacientes, si es que solo hay 300. Solo hay 300, claro. Y no es tan carísimo, pero no ha encontrado a nadie. Y en estos casos, que está todo hecho, no podríamos, yo qué sé, los gobiernos, porque la salud no debería ser un negocio, debería ser un derecho. No deberíamos juntar los gobiernos, hacer algo público que pueda cubrir estos agujeros que no quiere cubrir nadie, y voy a abrir otro melón, cubrir los agujeros de los medicamentos que saca una industria y que cobra 1 millón de euros por dosis. Esto no puede ser. Y, como decía Luis, en este país hay científicos súper buenos que podríamos ayudar en todos estos centros públicos para que esto no pase. ¿Por qué? Pues porque, mira, nosotros pagamos los impuestos, ¿no? Todos vosotros pagáis los impuestos nos llegan a nosotros al laboratorio, ¿no? Trabajamos, sacamos una cosa, de repente llega una empresa y luego os vuelve a vender el medicamento por el que vosotros habíais pagado los impuestos. ¿Es un negocio redondo? Es precioso. Pues yo creo que podemos, con la ayuda pública, podemos mejorar esto. Yo creo que no hay mejor cierre para la mesa redonda que ese mensaje, porque siento... Siento además cortaros en el momento álgido, pero como ya además íbamos con retraso, vamos a ir al descanso ahora, ¿vale? Retomamos a -15 y sí que os vamos a pedir que ya sobre -25, -20 estéis viniendo, estéis ya cogiendo sitio, porque la idea es empezar a -15, porque si no luego nos retrasamos y al final hay una sorpresa y no podemos quitarle tiempo a la sorpresa. Así que nada, esperamos que disfrutéis del descanso, y además hay una pequeña exposición, el Live de Code, que podéis disfrutar.